Bueno chicos, retomando la clase, estamos por el tercer video, tercera parte. Ahora sí vamos a tocar el punto de shock. Vamos a desarrollar los tipos de shock, un poco de la proporción en la cual se sucede en cada tipo de shock, cuál es más frecuente. Vamos a ver shock hipovolémico, shock cardiogénico, obstructivo y distributivo. ¿Cómo definimos shock? ¿A qué llamamos nosotros shock? Pues bien, va a ser una condición o un síndrome que se va a caracterizar fundamentalmente por la inadecuada perfusión sanguínea a nivel tisular de tejido, ¿no? Con una reducción de flujo que, si es marcado y sostenido, va a llevar a daño progresivo de la célula. Esto va a afectar sus necesidades metabólicas debido a la hipoxia e isquemia que ya explicamos en el video anterior. Muy bien, este shock se va a distribuir en 4 tipos: shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock obstructivo y shock distributivo. Dentro de los 4 que hemos mencionado, el más frecuente es el shock distributivo, o también, bueno, una de sus variantes, que vendría a ser el shock séptico, que es el que sucede con mayor frecuencia cuando hablamos de los 4 tipos. En segunda instancia se encuentran el shock cardiogénico, fallo de bomba, y el shock hipovolémico por disminución de fluido sanguíneo. Luego tenemos el shock distributivo, que no es séptico, puede ser anafiláctico o neurogénico, y el shock obstructivo, por un bloqueo, un impedimento de la salida o el ingreso de sangre al corazón. Bien, solamente vamos a mencionar algunas definiciones que debemos tener en claro. La falla de los mecanismos compensatorios, que va a desencadenar una progresión muy rápida a la falla multiorgánica, lo cual va a condicionar una muerte. Por otro lado, si este shock se compensa, si este shock se estabiliza, se va a restituir la presión arterial y se va a apreciar una recuperación lenta que en su momento va a llegar a una recuperación total. ¿Ok? Por último, si este shock persiste a lo largo de las horas, va a haber una evolución gradual hacia un shock no responsivo, hacia ese shock que no responde, a ese shock refractario, ¿ok? Que no va a tener respuesta alguna ante el tratamiento, como pueden ser los vasopresores. Va a ser un shock no responsivo a vasopresores adecuados, con un volumen y un gasto cardíaco que a lo largo de toda la progresión de la patología se va a encontrar deprimido. Esta condición nos va a llevar, como ya les mencioné, a un shock refractario en primera instancia y en segundo orden a un shock irreversible. Todo ello nos va a condicionar al final la muerte. Bien, ahora veamos esta progresión hacia el shock refractario. ¿Qué es lo que sucede? En primera instancia vamos a ver una vasoconstricción de los esfínteres precapilares en las primeras horas. Recordamos nosotros que a nivel de las arteriolas se daba la función de la resistencia vascular sistémica. Esto va a funcionar como una especie de llave, la cual va a regular el diámetro del vaso, ¿cierto? Ello va a condicionar un flujo de sangre a nivel de los capilares, lo cual se apreciará como un estancamiento. Este estancamiento lo que va a hacer es evitar que esta sangre llegue a su destino final, que es el corazón, y luego a la circulación sistémica. Esta sangre se va a encontrar en el lecho vascular, va a haber una estasis vascular, ¿no? Estancamiento de la sangre. Obvio, esto va a empeorar el cuadro de hipovolemia, ya que no va a haber la cantidad de sangre necesaria que llegue al corazón para ser bombeada. Asimismo, habrá un daño pulmonar, un daño del endotelio alveolar y del epitelio alveolar por la citocina. Recordemos que esto va a desencadenar un proceso inflamatorio, lo cual va a condicionar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ello, a su vez, podría, si es que no es regulado, no es tratado a tiempo, llevar a la muerte del paciente, ¿no? Por otro lado, va a haber una isquemia cerebral. ¿Qué es lo que sucede? En la disminución de sangre va a condicionar una muerte de las células cerebrales, con una disminución de la descarga vasomotora, ya que no va a haber quien comande el sistema neuronal.
tanto una depresión de la descarga vasomotora y cardíaca. Ello condicionará una disminución de la presión arterial, que va a empeorar el cuadro de shock, dando así un círculo vicioso, ¿no? Por otro lado, podemos ver que a nivel cardíaco, la disminución del flujo sanguíneo miocárdico va a condicionar un shock severo. Ello disminuirá la eficacia del corazón como bomba. Por tanto, si en su momento trataba de compensar dentro de lo que cabe en lo posible, ahora que ya está dañado, que su eficacia está venida menos, dará como consecuencia una disminución de este gasto cardíaco, más allá de lo que ya está disminuido. Se va a hacer otro círculo vicioso, empeorando el shock e incrementando la disminución del flujo sanguíneo a nivel miocárdico, ¿no? Veamos cómo se da esta progresión hacia el shock refractario. En resumen, y dando síntesis a lo que hemos hablado, en primera instancia va a ocurrir una hipoxia isquémica, a lo cual llamamos shock compensado, con un cierre de esfínteres precapilares, una venoconstricción, se van a aperturar las anastomosis arteriovenosas, dando así una distribución sanguínea, con una recuperación de la volemia y una recuperación de la presión arterial. Hasta aquí el paciente puede salir del cuadro, sin llegar a presentar consecuencias nocivas. Por otro lado, podemos ver que esta hipoxia isquémica podría convertirse en una hipoxia estásica, ¿no? A lo que llamamos shock progresivo. Se van a abrir los esfínteres precapilares, se va a mantener esta venoconstricción, lo cual va a condicionar un aumento de la presión hidrostática capilar. Ello se traduce clínicamente en un edema. El aumento también de la permeabilidad capilar permitirá que estos fluidos a nivel de los vasos del intravascular salga hacia el intersticio, reforzando así este edema. Como podemos saber también, va a haber una pérdida de la integridad celular. En última instancia, vamos a ver que este shock, siguiendo su progresión, se va a convertir en un shock irreversible de 3 a 5 horas. Es un lapso bien breve, como podemos ver. Este shock irreversible se va a caracterizar por una isquemia cerebral, va a haber una fuerte depresión de los centros vasomotores, respiratorios y termorreguladores. Todo ello va a expresar nuestra clínica en nuestro paciente. También veremos una isquemia cardíaca, lo cual va a condicionar una disminución del gasto cardíaco e incrementando el cuadro de hipotensión. Llegado hasta este nivel, es muy difícil, muy complicado, hay posibilidades totalmente nulas de que el paciente pueda salir de este cuadro clínico, ¿no? Bastante complicado. Bien, ahora vamos a explicar estos círculos viciosos. Si bien es cierto, hemos ya mencionado algunos en las diapositivas anteriores, ahora vamos a explicarlos para que nos quede bastante claro a qué nos va a llevar este shock irreversible. Como podemos ver, todo va a iniciar con una velocidad de flujo sanguíneo disminuida. ¿Qué es lo que sucede? Esta vasoconstricción va a condicionar a una velocidad de flujo sanguíneo disminuida. Al disminuir la velocidad de sangre, va a incrementarse la viscosidad de la misma. Al incrementar la viscosidad de la misma, como lo mencionamos en el primer video, la resistencia vascular sistémica se va a ver incrementada porque va a haber más área de roce. Es decir, va a haber más área con la cual el vaso esté en contacto, ¿sí? El endotelio vascular está en contacto, lo cual va a condicionar a un incremento de esta resistencia vascular sistémica. Esto repotenciará la disminución de la velocidad de flujo sanguíneo, y así se va a dar el círculo vicioso sucesivamente, ¿no? Hasta alcanzar en algún determinado momento la estasis o el cese completo del flujo sanguíneo. Perfecto. Esto se va a traducir como una deficiencia circulatoria. Por otro lado, veremos también que el volumen sanguíneo se encuentre venido a menos. Como bien sabemos, esto va a producir una presión arterial disminuida, causando así una vasoconstricción periférica. ¿Ok? Esta vasoconstricción periférica nos va a condicionar hipoxia, que ya lo hemos desarrollado en su momento. Ahora, en este círculo vicioso vamos a ver 3 vías, ¿no? A, B y C. Por la primera en mención, esta hipoxia va a condicionar una dilatación precapilar, ¿ok? Va a haber una dilatación precapilar, generando o condicionando una apertura de estas arteriolas, lo cual
nos va a demostrar una fuga de volumen sanguíneo hacia el intersticio. ¿Okay? El volumen sanguíneo se va a perder, va a haber una pérdida de líquidos del intravascular hacia el intersticio. Esto nos va a condicionar una disminución del volumen sanguíneo, reforzando la hipovolemia. ¿Se dan cuenta? Miren, esta dilatación precapilar hace que se estanque la sangre. El estancamiento de sangre va a condicionar un aumento de la presión hidrostática, la salida de presión hidrostática capilar, la salida de la sangre hacia el intersticio, ¿no? Va a haber una gran pérdida de fluidos del intravascular. Este cuadro de hipovolemia se verá reforzado y condicionará un decremento mucho mayor de la presión arterial, lo cual incrementará la hipoxia a nivel general. Ahora veamos la segunda vía. Esta misma hipoxia causará un daño a nivel de los capilares. Este daño a nivel de los capilares nos va a desarrollar una coagulopatía de consumo. ¿Y a qué me refiero cuando menciono lo que es coagulopatía de consumo? Un ejemplo, por decirlo así, de una coagulopatía de consumo está la coagulación intravascular diseminada. Solamente para hacer un paréntesis, mencionaremos que es un proceso patológico en el cual se va a ver expresado una formación excesiva de trombina. Esta trombina, esta proteína, nos va a inducir el consumo de factores de coagulación y plaquetas en la sangre, ¿no? Solamente para aclarar un poquito la situación en la que estamos. Esta coagulopatía de consumo o coagulación intravascular diseminada generará muchos problemas a nivel sistémico. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a aparecer se va a producir la aparición de hemorragias, petequias, púrpuras, va a ser su clínica bastante expresada, ¿no? También así vamos a mencionar la trombosis, va a haber una formación de trombos como suele suceder por la vía común de esta coagulopatía por consumo. Se van a producir microtrombos a nivel de la microvasculatura. Esto causará una necrosis a nivel de tejidos, a nivel de órganos, ¿no? Generando o degenerando, por decirlo así, disfunciones a nivel de los órganos afectados, ¿no? Estas hemorragias en el tejido van a presentar o van a afectar a nivel de la volemia total, porque va a ser una pérdida de sangre del intravascular que se va a ver estancada a nivel de los tejidos. Es por ello que lo vamos a evidenciar, pero ya no va a estar en el intravascular, se va a estar perdida, ¿ok? Es una parte de sangre perdida, repotenciando la hipovolemia y incrementando la hipoxia tisular. Por último, veremos que este daño capilar también va a producir, como ya lo mencionamos, microtrombos, los cuales también apoyarán o reforzarán el cuadro hipóxico, ¿no? Bien, por otro lado, vamos a ver también un tercer círculo vicioso. ¿Qué es lo que podemos mencionar aquí? El gasto cardíaco disminuido nos va a condicionar una presión arterial disminuida y una fuerte hipoxia. ¿Ok? Esta hipoxia hará que nuestro cuerpo, o obligará, a nuestra célula a ir por otra vía, porque necesita de todas maneras la energía, como lo mencionábamos en el primer video. Esa vía será la vía anaeróbica. Al entrar la célula en una vía anaeróbica, producirá una acidosis, pero una acidosis a nivel del miocardio. Recordemos que va a haber poca afluencia de sangre a nivel de las arterias coronarias, condicionando así una situación de acidosis miocárdica, ¿no? Esta acidosis miocárdica y también una presencia de disminución de ATP o una carencia de ATP va a condicionar un daño miocárdico, repotenciando así la disminución de la contractibilidad cardíaca, disminuyendo así el gasto cardíaco y reforzando la falla de la bomba, ¿no? Va a haber una falla de la circulación. Tercer círculo vicioso. Por último, vamos a mencionar que una disminución de la potencia cardíaca, ¿sí?, o de la contractilidad, esta baja en la contractilidad conducirá al sistema circulatorio a una disminución del flujo sanguíneo, lo cual va a producir una trombosis. Esta trombosis va a disparar, estos trombos se van a ver disparados, o émbolos se van a ver disparados hacia diversos órganos, como podría ser el pulmón, condicionando así una situación llamada embolia pulmonar.
esta embolia producirá una falla respiratoria, lo cual va a reforzar esta hipoxia, ¿no? Y ya como podemos ver, seguirá disminuyendo esta contractilidad cardíaca hasta llevar al shock irreversible, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también que va a haber un edema pulmonar, como lo mencionamos en algún momento, va a haber un estancamiento de esta sangre, y esto también va a ocurrir a nivel pulmonar. Ese estancamiento se expresará como un edema pulmonar, ¿no? Va a haber un llenado de fluido a nivel del alveolo, como lo mencionábamos en la segunda parte, a nivel del intersticio, ¿no? Este edema pulmonar reforzará también a la hipoxia tisular, ¿sí?, incluyéndose dentro de este círculo vicioso, ¿no? Por último, vamos a ver que la potencia cardíaca, al verse disminuida, va a expresar así una presión arterial también disminuida, ¿okay? Va a disminuir mucho más esta presión arterial. Por tanto, va a haber menor afluencia de sangre a nivel de las arterias coronarias. Esto va a condicionar una falla, una isquemia a nivel del miocito, reforzando esa disminución de la contractilidad cardíaca. Como podemos ver en los 4 casos ya mencionados, todos van a llevarnos a una falla irreversible, a un shock irreversible, del cual, como ya les comentaba, es un cuadro bastante complicado, en que muy pocos pacientes tienden a salir. Ahora veremos los tipos de shock. Vamos a ver el shock de tipo cardiogénico, como ya lo mencioné, el hipovolémico, el obstructivo y el distributivo, ¿no? Aquí, en el cardiogénico, la causa principal va a ser a nivel de la bomba, a nivel del corazón, un problema intrínseco del corazón. Cuando hablemos del shock hipovolémico, estaremos hablando de una disminución del volumen sanguíneo, va a haber una falla a nivel de la volemia. Cuando hablemos del shock obstructivo, ya les mencionaba que iba a ser la obstrucción tanto para la llegada de sangre a la bomba o la salida de la misma hacia circulación sistémica. Y en el caso del shock distributivo, la falla será por aumento del diámetro a nivel del vaso, por una vasodilatación, ¿ok? Ya los iremos desarrollando en su momento. Por ahora vamos a ver el shock hipovolémico, ¿sí? Y nuestro amigo se pregunta, ¿qué es este shock hipovolémico? Pues bien, se va a caracterizar por presentar un volumen sanguíneo disminuido. Va a haber una disminución a nivel de la volemia, de manera tal que haya un llenado inadecuado de este compartimento, siendo insuficiente para los requerimientos metabólicos, ¿sí? Ya lo mencionábamos en alguna parte de los videos, ya tenemos una noción de este shock hipovolémico. Este shock hipovolémico se va a ver expresado siempre y cuando haya una disminución del volumen total de entre 10, 15 o 20%. Cabe resaltar que el volumen minuto y la perfusión sanguínea se van a reducir siempre antes de la hipotensión. Recordemos bastante esto, ¿sí? Antes del cuadro de hipotensión ya vamos a estar presentando un volumen minuto disminuido y una perfusión bastante disminuida. Bien, revisemos un poco más. Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué causa este shock hipovolémico? Pues bien, ¿qué nos podrá decir nuestro amigo? Pérdida o disminución de fluidos corporales. Vemos que el paciente está como una diaforesis, van a ser esos pacientes con una sudoración excesiva que pueden estar perdiendo también fluidos por ese lado, que son condiciones bastante aisladas y poco frecuentes, ¿no? También vamos a tener o vamos a presenciar por pérdidas gastrointestinales, tanto como el sangrado. Vamos a tener sangrados por una úlcera péptica, una úlcera perforada. Van a haber sangrados a nivel gastrointestinal, vómitos, causas típicas, ¿no? Diarrea, son muy comunes estos casos. Una obstrucción intestinal en el caso de un hilo paralítico que va a secuestrar bastante cantidad de fluido corporal. Pancreatitis aguda también, la peritonitis, ascitis, estos que van a formar tercer espacio, ¿no? Son casos bastante particulares. También veremos que una diuresis incrementada en el caso de una diabetes insípida, de una diabetes mellitus. Diabetes insípida y mellitus vamos a ver una pérdida a nivel de lo que es la orina. En el caso de quemaduras, pérdida del plasma. Es uno de los casos bastante frecuentes también. Se va a perder grandes cantidades de fluido. Paciente quemado, recordemos, pérdida de plasma, pérdida de fluido corporal. Y por último, ya el caso que todos lo sabemos y de una respuesta totalmente fácil,
en el caso de hemorragias. Va a haber grandes pérdidas en el caso de hemorragias. Se va a perder bastante cantidad, ya sean externas, como podemos ver aquí, o sangrados internos, no necesariamente o no exclusivamente a nivel gastrointestinal. Pueden haber fracturas no expuestas que pueden estar ocultando un sangrado interno, ¿no? Simplemente para hacerles hincapié que el diagnóstico va a estar hecho después de una pérdida del 15% del volumen vascular. Tengámoslo bastante presente. Pérdida del 15% del volumen vascular, tenemos un diagnóstico hecho de un shock hipovolémico. Para organizarnos un poco, vamos a ver o vamos a tratar de ubicarlo en dos partes. Shock hipovolémico con una hipovolemia absoluta y un shock hipovolémico con una hipovolemia relativa. En el caso de la hipovolemia absoluta vamos a ver pérdidas de sangre como son traumas, cirugías o sangrado gastrointestinal. Por otro lado vamos a ver pérdida de plasmas en el caso de quemaduras y pérdidas de otros fluidos corporales como podrían ser los vómitos, diarreas, etc. En el caso de hipovolemia relativa vamos a ver el estancamiento de los fluidos como podría ser el tercer espacio. En el caso de lo que son ascitis, en el caso de lo que son ilios paralíticos, se va a formar un tercer espacio que va a secuestrar ese fluido que podría estar en el intravascular. Sangrados internos como pueden ser las fracturas de huesos largos, hemotórax o ruptura del vaso que va a condicionar grandes cantidades de pérdida de sangre. Y también una vasodilatación masiva como podría ser el shock distributivo y en su mayor expresión como una sepsis, ¿no? Bien, ahora veamos. Esta pérdida de la volemia se va a traducir en una hemorragia. Una hemorragia moderada con una pérdida de 5 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Estamos hablando de un hombre que pese 70 kilogramos para tomar como un parámetro normal. Va a haber una disminución de la presión pulso con una presión arterial normal, porque van a activarse los mecanismos compensatorios en esta primera instancia. Por otro lado, en el caso de una hemorragia grave con pérdidas de más de 1 litro, mira, gran cantidad de sangre perdida, va a haber una presión arterial bastante disminuida, porque los mecanismos compensatorios a este nivel no van a ser lo suficientemente fuertes para poder llevar toda esa pérdida de sangre a su nivel normal. Esta hemorragia va a condicionar también una pérdida de proteínas plasmáticas. Como mencionábamos, va a haber una pérdida de fibrinógeno, lo cual a nivel hepático se va a ver un reemplazo gradual de esto. Va a haber una síntesis incrementada de estas proteínas para que se regularicen y vuelvan a su nivel normal. Esta normalización se da en un lapso de 3 a 4 días. Por otro lado, esta hemorragia también va a condicionar una pérdida de glóbulos rojos. Ello a nivel renal va a condicionar un incremento de la eritropoyetina. Esto va a restituir el número de los glóbulos rojos y se dará en un lapso de 8 semanas para llegar a los valores normales. Bien, ahora revisaremos el efecto de la hemorragia en el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Qué nos dice este cuadro? Por un lado, vamos a presentar el gasto cardíaco y la presión arterial. Y por otro lado, vamos a ver el porcentaje total de sangre removida, de sangre perdida. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Que con una pérdida de 10 o 15%, de nuestra sangre, por cualquiera de las causas, nuestra presión arterial se va a ver controlada, se va a ver normalizada, no va a haber ninguna variación. Y esto por los mecanismos compensatorios que se van a dar a corto plazo, como lo mencionábamos en el primer video. Sin embargo, a partir de este 15% ya va a haber una variación a nivel de nuestra presión arterial. Sin embargo, se van a mantener hasta este nivel una presión arterial normal. Lo que sí vamos a ver expresado va a ser una variación a nivel del pulso, una taquicardia compensatoria, se va a ver una clínica más visible, ¿no? A partir de este 20% de pérdida sanguínea ya vamos a comenzar a ver un decremento en la presión arterial. Va a haber una caída, la cual se va a hacer más y más profunda a nivel que se vaya perdiendo mayor cantidad de sangre. Como les comentaba, si se da una pérdida mayor a 40%, nuestra presión arterial va a llegar a ser 0. No vamos a percibir esta presión arterial. ¿Ok? Es bastante importante que tengan presente este cuadro
con la comparación de la presión arterial versus la disminución del volumen sanguíneo o en este caso el gasto cardíaco, ¿no? Vemos que a mayor disminución del gasto cardíaco va a haber una mayor disminución de la presión arterial, siempre resaltando que los mecanismos compensatorios nos ayudarán a mantener esta presión arterial hasta un punto determinado, ¿no? Más allá de ello, ya llegará la presión arterial a valores de 0. Ahora veamos cómo sucede este shock hipovolémico. En primera instancia vamos a ver que ante una pérdida del 10% de todo nuestro volumen sanguíneo, en el caso de las transfusiones sanguíneas, vamos a poder observar que nuestra presión arterial y nuestro gasto cardíaco se van a mantener iguales. Todo ello, como ya lo mencionábamos, por los mecanismos compensatorios a corto plazo. Sin embargo, si nosotros percibimos una pérdida del 25% del volumen sanguíneo, vamos a ver que el volumen latido se va a ver disminuido. Pero, sin embargo, nuestra presión arterial se va a mantener igual. ¿Y esto por qué? Porque va a haber mecanismos compensatorios encabezados o dirigidos por el sistema simpático que van a regular nuestra presión arterial. Esto va a condicionar un incremento de la contractilidad cardíaca, viéndose expresado clínicamente como una taquicardia. Asimismo, también veremos un aumento de la resistencia vascular periférica que mencionábamos, que se traduce en una vasoconstricción, disminución del diámetro del vaso, ¿sí? En caso se vea disminuido más del 40% de sangre, aquí sí veremos una clínica más fluida, ya que nuestro gasto cardíaco y nuestra presión arterial van a verse venida menos. Tanto así que la presión arterial puede llegar a ser 0, como ya lo mencionábamos en el slide anterior. Bien, ahora veremos nuestra fisiopatología del shock hipovolémico. No te asustes, tengo otros gráficos. Simplemente es para esquematizar todo lo que vamos a comentar. Al verse disminuida esta presión arterial, va a haber una percepción de esta volemia disminuida a nivel de los vasoreceptores arteriales ubicados en el seno carotidio y en el callado aórtico. Como ya lo mencionábamos, estos censarán una disminución de la distensión de las arterias. Ello generará señales a nivel del sistema nervioso central, enviando impulsos hacia este, incrementando así la descarga vasomotora, condicionando una vasoconstricción generalizada, que primero una preservación del corazón y del cerebro, ya que esta vasoconstricción hará que el fluido sanguíneo sea constante a nivel de estos dos órganos, totalmente importantes, ¿no? Por otro lado, se va a expresar en nuestra clínica una piel bastante fría por la vasoconstricción y pálida, porque esa sangre no va a llegar hasta el tejido distal, como podrían ser las extremidades, y se va a ver traducida en una frialdad y una palidez. También podemos observar que a nivel renal va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto va a condicionar una oliguria. ¿Por qué? Porque el riñón va a percibir, a nivel de su arteria aferente, va a percibir una disminución de sangre. Entonces el riñón va a optar por no eliminar esa orina, sino mantenerla, reabsorberla para reponer así esa pérdida de la volemia. Esta oliguria nos va a condicionar una disminución de líquidos. Va a haber una acumulación de productos nitrogenados, a lo cual llamamos azoemia prerrenal. Este paso es totalmente importantísimo, porque el acúmulo de productos nitrogenados nos va a condicionar una isquemia. Esta isquemia nos dará un cuadro conocido como necrosis tubular aguda. Ello nos llevará hacia una insuficiencia renal aguda, cuadro bastante importante y de gran relevancia porque puede llevar a la muerte al paciente, ¿sí? Tengamos presente bastante este paso de la isquemia prolongada hacia una insuficiencia renal aguda. Muy bien, también podemos observar que esta pérdida de glóbulos rojos condicionará una disminución del transporte de oxígeno, ya que no va a haber la cantidad necesaria de glóbulos rojos que lleven a ese oxígeno hasta la célula para que ésta pueda llevar a cabo todas sus necesidades metabólicas. Ello, sumado a una disminución de la presión arterial mediante un mecanismo de sinergia, van a estimular a los quimiorreceptores. Recordemos que los quimiorreceptores van a sensar la cantidad de oxígeno, en este caso, o de CO2, a nivel
del seno carotídeo y del callado aórtico. ¿Ok? Esto desencadenará reacciones que van a condicionar un incremento de la frecuencia respiratoria y un aumento de la descarga vasoconstrictora, que también se va a expresar como una taquipnea, ¿no? El paciente va a estar agitado, inquieto, ¿no? Por otro lado, veremos que esta hipovolemia y se va a ver compensada por el mecanismo de el incremento de la producción de la angiotensina 2, producción también de noradrenalina a nivel de la glándula suprarrenal. También veremos una producción de aldosterona y una producción también de la hormona antidiurética. Todo ello con el único fin de reponer la volemia. Estas hormonas vasopresoras van a condicionar una reposición de la volemia, llevando así o regularizando así nuestro cuadro hipovolémico. A su vez, esta hipovolemia también incrementará los niveles de la ACTH y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo mencionamos. A su vez, el incremento de la aldosterona sumado al incremento de la hormona antidiurética condicionará un estado de retención de sodio, y el sodio, como bien sabemos, va a jalar agua, todo ello para reponer esta pérdida de líquidos, ¿sí? Esta pérdida de líquidos. Perfecto. Si no te quedó claro, pues vemos desde otra perspectiva. En el caso de una disminución de presión arterial, como ya mencionábamos, se va a expresar como una baja en la cantidad de oxígeno, sensada por quimioreceptores, por vasoreceptores. A su vez, a nivel celular, habrá una glucólisis anaeróbica, ¿no? Incremento del lactato y condicionando así una acidosis metabólica. Todo ello, la acidosis metabólica, la disminución sensada por los quimioreceptores de oxígeno y de la presión por los vasoreceptores, van a actuar a nivel del centro vulvar, del centro vasomotor. ¿Recordamos? Este centro vasomotor va a estimular al simpático. El simpático nos va a reforzar 4 vías. Primero, va a haber una vía directamente a nivel de la vasoconstricción arterial, fundamentalmente a nivel de los riñones, estómago, intestino y piel. Ello condicionará un incremento de la resistencia vascular sistémica, favoreciendo el aumento de la presión arterial. Por otro lado, actuará a nivel de la glándula suprarrenal, produciendo catecolaminas, como podría ser la adrenalina, repotenciando o reforzando este proceso o este paso. También veremos que esta estimulación simpática actuará a nivel de las venas, generando una venoconstricción, incrementando el retorno venoso y apoyando o favoreciendo el aumento de la presión arterial. Por último, actuará a nivel de los miocitos, incrementando la contractilidad cardíaca. Ello va a condicionar un estado de frecuencia cardíaca incrementada y una potencia o fuerza cardíaca también incrementada. Todo ello en favor del aumento de la presión arterial. Por otro lado, vamos a ver que esta disminución de la presión arterial va a actuar a nivel de los capilares y del riñón. Por la parte de los capilares habrá una disminución de la presión arterial, de la presión capilar, generando así una mayor llegada de agua o de fluidos hacia los capilares. Como ya comentábamos, va a haber mayor llegada a nivel de los capilares, mayor llegada de agua. Va a favorecer a un aumento del volumen sanguíneo. A nivel renal también, la poca llegada de sangre al riñón va a condicionar una irrigación insuficiente, generando un filtrado glomerular disminuido, condicionando un estado de oliguria. Este riñón va a retener agua, va a reabsorber agua, repotenciando así la oliguria y favoreciendo el volumen sanguíneo. Este riñón también producirá a nivel de sus células granulares renina, la cual desencadenará todo el proceso bien conocido ya del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Por último, esta pérdida de volemia va a ser sensada por los receptores de volumen a nivel de la aurícula. ¿Sí? Estos receptores de volumen van a enviar sus señales a nivel del hipotálamo, generando así un incremento de la hormona antidiurética, reforzando a nivel de riñón la reabsorción de agua. Cabe resaltar que la angiotensina 2 va a actuar a nivel superior, incrementando así el mecanismo de la sed y reforzando también la vasoconstricción, ¿ok? Al igual que la hormona antidiurética. Esta vasoconstricción también va a reforzar la mayor llegada de agua a los capilares y disminuyendo también
la irrigación hacia los riñones, ¿no? Este es otro esquema por si no te quedó claro el anterior. En síntesis, las reacciones compensatorias activadas por la hipovolemia serán la vasoconstricción, la taquicardia, venoconstricción, taquipnia, va a haber un bombeo torácico aumentado, va a haber inquietud, incremento del movimiento del músculo esquelético, no es muy usual, pero se suele ver. También habrá movimiento aumentado de los líquidos intersticiales, lo que comentábamos en la primera parte, una secreción aumentada de la hormona antidiurética también, producción de glucocorticoides, va a haber el incremento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, producción de eritropoyetina para reponer esos glóbulos rojos y que se oxigene mejor las células. También habrá una síntesis aumentada de las proteínas plasmáticas, todo ello en pos de un mejor funcionamiento celular, de una recuperación de la volemia. Bien, ahora veremos también las clases del shock hipovolémico. Este shock hipovolémico se va a ver clasificado en 4 clases. Recordemos que esto va a ser efectivo siempre y cuando se tenga en cuenta que es aplicado para un hombre de 70 kilos. Para el shock hipovolémico de clase 1 vamos a tener en cuenta que la pérdida de sangre va a ser menor a 750 mililitros, ¿sí? Recordemos que para una transfusión de sangre o para un donante dona 500 mililitros, medio litro. En este caso va a ser un poco más, ¿sí? 750. En porcentaje vamos a ver que es una disminución de aproximadamente el 15% de sangre. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un pulso lento, ¿ok? Menor a 100 latidos. La presión arterial, al igual que la presión de pulso, van a ser normales. El pulso se va a sentir normal. La frecuencia respiratoria de 14 a 20 va a haber una frecuencia respiratoria normal también, con una diuresis mayor a 30 mililitros por hora, ¿ok? Todo esto son condiciones normales, no va a haber mucho problema, el paciente estará levemente ansioso, no va a haber mayor complicación. En el shock hipovolémico de clase 2 o de tipo 2, habrá una pérdida de más de 750 a 1,5 litros de sangre, aproximadamente entre 15 y 30% de la misma. El pulso va a estar incrementado. ¿Por qué? Porque aquí ya los mecanismos compensatorios son más fuertes. Va a haber una mayor cantidad, va a haber un mayor pulso, mayor a 100. Sin embargo, la presión arterial va a estar normal por estos mecanismos y una presión de pulso disminuida. Acá sí vamos a ver el pulso bajo. Va a haber un pulso bastante, va a haber un pulso que se va a sentir muy poco, ¿sí? Va a ser muy poco perceptible ese pulso. La respiración, la frecuencia respiratoria sí va a estar incrementada, un cuadro de taquipnia. A nivel de conciencia, el paciente va a estar moderadamente ansioso, se va a ver bastante inquieto, ¿no? Todo ello en respuesta a los mecanismos compensatorios, que aquí van a ser un poco mayores y más fuertes. En el caso del shock de tipo 3 o de clase 3, va a haber una pérdida muchísimo mayor, casi 2 litros de sangre. Miren, ¿cuánta sangre se puede haber perdido? Si decimos nosotros que tenemos aproximadamente 5 litros, se está perdiendo casi la mitad, de 30 a 40%. Va a haber un pulso mayor a 120, bastante acelerado. Una presión arterial bastante disminuida con una presión de pulso disminuida o imperceptible. Una frecuencia respiratoria de 30 a 40, que es bastante elevada, como el caso en el cuadro de taquipnia, con una diuresis de 5 a 15. Miren, ya la diuresis se va disminuyendo. ¿Qué nos responde esto? Que nuestro riñón ya se está dando cuenta de que las cantidades de sangre disminuidas son bastante grandes. Por tanto, va a retener la sangre que se va a encontrar para devolverla al intravascular. El paciente va a estar ansioso, confuso, entrando al sopor, ¿no? En el shock hipovolémico de clase 3, ya aquí es una situación bastante ya riesgosa. Va a haber una pérdida de sangre mayor a 2000, casi más de 2 litros, con 40% de pérdida sanguínea, con un pulso mayor a 140, presión arterial disminuida. Mencionábamos que mayor a 40 la presión arterial podría llegar a 0. El pulso imperceptible, no lo vas a percibir. El paciente va a estar frío, amoratado, una frecuencia respiratoria mayor de 35, una diuresis mínima. El paciente va a estar con azoemia, depósitos o retención de productos nitrogenados, podría llegar a una insuficiencia renal aguda. Ya va a haber a nivel de conciencia también bastante confuso, letárgico, soporoso, esa sangre que va a llegar a nuestro sistema nervioso central.
se va a encontrar disminuida, lo cual va a condicionar este estado de sopor. A nivel de esta clase 4, si es que ya no se ha tomado las acciones debidas, pues el paciente no va a salir de este cuadro, teniendo así como consecuencia la muerte. Bien, veamos ahora también la clínica, ¿no? Como ya mencionábamos, la clínica va a ser la expresión de todos los mecanismos compensatorios. Va a haber una hipotensión. Esta hipotensión condicionará un pulso rápido, filiforme, la piel fría por la vasoconstricción y pálida, va a estar húmeda como consecuencia de un incremento del nivel del sistema simpático. Va a haber una sed incrementada, ya que mencionamos que la angiotensina 2 también iba a incrementar la sed intensa y por la pérdida de fluidos. Esa taquipnia por el incremento de la frecuencia respiratoria. Va a haber una inquietud, ¿no? Un letargo, un oligo, una anuria evidenciada ya. Va a haber bastante sed, ¿no? Paciente pálido. La división del shock hipovolémico según su causa: shock hemorrágico, shock traumático, shock quirúrgico y el shock por quemaduras. Bien, ¿qué es lo que vamos a observar? Este cuadro que nos va a condicionar la isquemia y por tanto la hipoxia celular, como bien sabemos, va a incrementar la glucólisis anaerobia, dando un cuadro de acidosis metabólica, incremento del lactato. El valor normal debe ser de 1 milimol por litro, va a llegar hasta valores mayores a 9 milimoles por litro y a más. La acidosis láctica condicionará una depresión de la función miocárdica y una disminución de la capacidad de respuesta vascular periférica a las catecolaminas, es decir, estas catecolaminas que nos ayudaban a incrementar la frecuencia cardíaca, en algún momento por la acidosis miocárdica no van a hacer efecto, ¿sí? Esta ausencia del efecto de las catecolaminas a nivel del corazón nos condicionará a un estado de coma. Por último, les dejaré el patrón hemodinámico del shock hipovolémico. Vamos a mencionar que la precarga y la presión venosa central va a estar disminuida. El gasto cardíaco también se va a ver disminuido y la resistencia vascular sistémica o periférica aumentada por la vasoconstricción como mecanismo compensatorio para todo ello. ¿Sí? Perfecto, chicos, hasta aquí hemos llegado. En el siguiente video vamos a continuar con lo que es el shock cardiogénico y shock obstructivo, y un último video que será shock distributivo, haciendo bastante énfasis en lo que es SED.